Me importa mucho más allá de pasar la información y que esto sea un poco más expositivo, que también participen de esto, ¿no? O sea, lo que estamos hablando hoy en día es volver un poco a los conceptos más básicos que tenemos como sociedad, justamente la democracia, el origen del Estado, y me importa mucho también que ustedes entiendan, o cómo lo entiendan, el concepto de Estado, ¿no? Pero vamos a pasar un poco al cómo y cuándo y dónde, ¿no? Cómo nació en el Estado, cuándo nace el Estado y dónde, ¿no? Esto no es tan en términos territoriales, sino en qué minuto de la historia, ¿cierto? Nace el Estado moderno, tal cual lo conocemos, ¿cierto? El martillo, ¿cierto? El banco que representa, ¿qué representa el banco con micrófono? El ejecutivo, el legislador, ¿cierto? El martillo es el judicial, ¿cierto? ¿Cómo nacen estos tres poderes que personifican un poco la principal característica de un Estado, ¿no? Y si nosotros nos vamos a remontar un poco a clases de historia, recordarán algo así como la que se les viene la PSU, ¿no? Grecia y el señor Aristóteles, ¿no? Cuando hablamos de Estado moderno, nosotros podemos, los que recuerdan un poco de la poli griega, ¿no? De la ciudad-estado. Esa es una típica ciudad-estado en esta época helena, ¿cierto? De Grecia. Así se configuraba, después lo vamos a ver un poco más. Había Estado tal como lo conocemos. ¿Cuáles son las características del Estado hoy en día? ¿Quién me puede decir una? Tiene marco jurídico, naciones internas en él y un territorio determinado. Más o menos, esas son las tres características como primordiales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién levantó la mano por ahí? Ah, separación de poderes. ¿Quién más tiene otra idea? El aparato burocrático que se usa para administrar cierto territorio determinado. Perfecto. Vamos, sigamos. Es que posee el monopolio de la fuerza y un uso legítimo también de ella. Alguien se le llevó a Max Weber. Muy bien, sigamos. Es la organización colectiva de la ciudadanía. Perfecto. Hay elementos característicos del Estado moderno, ¿no? Son tres principalmente, después se va a ir complejizando, pero son tres básicos. El primero es un territorio, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un marco territorial físico donde establecernos, ¿no? El segundo es, como vivimos en sociedad, necesariamente por naturaleza humana, viviendo en comunidad, tenemos que darnos reglas, sí o sí. ¿Ya? Lamento decepcionar a aquel que sea anarquista, pero incluso el más anarquista tiene reglas, ¿no? Por ejemplo, obedecer a su madre, eso es una regla. Necesitamos un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Que pueden ser desde la costumbre hasta una norma propiamente tal, una ley. Y el tercero, necesitamos que alguien haga uso de esa ley, una autoridad, ¿ya? Por lo tanto, son tres elementos esenciales, vamos a decir esenciales, ¿no? Básicos para un Estado moderno. Un territorio, imaginemos que esta sala es nuestra gran nación, ¿ya? Y por lo tanto, para personificar el Estado necesitamos esta sala, un territorio, normas, ¿ya? Podemos darnos las normas que queramos, cuántas queramos y cómo queramos. Y tercero, necesitamos alguien, puede ser cualquiera de nosotros, puede ser un grupo de nosotros, que haga valer esa ley, ¿no? Porque si no es un poco letra muerta, y nos estaríamos guiando un poco más por la ética. Si no, alguien viola esa ley, transgrede la ley, necesitamos que alguien con suficiente autoridad, ¿cierto?, ponga una sanción en caso de vulneración de esa norma. Es un Estado moderno, básicamente. Si uno junta todo eso, lo revuelve y tiene un Estado. Y vamos a empezar a ver por qué no se habla de la noción de Estado moderno en la poligriega, en Roma o desde la Edad Media, ¿no? Si nosotros volvemos a la de poligriega, efectivamente tenemos un territorio, o no tenemos un territorio, en la poligriega, alguien que recuerde un poco de la estructura. Efectivamente, las polis griegas eran ciudades de Estado, eran ciudades autónomas, y justamente, se me enredó, no tenían algo así como un territorio como lo conocemos hoy día como nación, ¿no? Ellos hablaban de la nación helena justamente cuando habían conflictos bélicos, ¿no? Y se unían. A ver si alguien vio 302, burda película, pero grafica un poco eso, ¿no? Cuando se unen ciertas ciudades-estado y van contra un enemigo común. Pero la verdad es que esto era el territorio que ellos conocían tal como Estado, ¿no? Pero estas son ciudades, polis, ¿no? Ciudades-estado más o menos. Era una sociedad completamente estratificada, es decir, aquel que nacía en cierto escalón social, moría en ese escalón social. No había algo así como movilidad social, como la que tiene la mayoría de los países occidentales o la que tiene Chile, sino tú naces siendo plebeyo, mueres siendo plebeyo. Jamás vas a ser noble, ¿no? Jamás vas a ser sacerdote y mucho menos vas a ser rico.
¿ya? Lo mismo pasaba en Roma, por si acaso. Así era la sociedad hoy en día, o sea, en la polis griega, ¿no? Y teníamos que justamente había una autoridad en la polis griega. Podíamos algo así como un territorio, ¿no? Era esto. Súper lindo, con barco y todo, ¿no? Era profundamente agrario en la economía. No, solamente quiero hacer una acotación respecto a lo que usted hablaba. ¿Ya? Que eso tiene algo como se puede expresar, que de forma que lo dice muy bien Max Weber con el método histórico comparativo, en el cual usted explicaba si uno nace plebeyo, muere plebeyo. El método histórico comparativo consiste en que, según el contexto histórico, tanto el lugar en el que nace, la descendencia, va a definir la persona que es. Gracias. ¿Cómo te llamas? Bien, Nico. Efectivamente, profundizó, pero justamente en términos generales, donde naces mueres. Ya vamos a hablar como esa frase, ¿no? Y volvamos a la pregunta de la autoridad, ¿no? ¿Alguien, si recuerda un poco de la historia política? Sí. Levanten la mano los que no se leyeron a Aristóteles, los que ya tienen la respuesta. No, era broma, dale, no. Había más segregaciones, de hecho las mujeres no podían votar, no podían participar ni siquiera de la asamblea, la eclesía, solamente podían votar hombres mayores de 18 y de madre y padre ateniense, ¿no? O sea, cuando nos hablan de la gran democracia griega, la clásica, y la época de oro con Pericles, no quiero romperle el corazón, pero debe ser una de las etapas más funestas de la democracia, obviamente uno en general después de la guerra, ¿no? Pero eran profundamente poco plurales, no eran diversos, eran bastante restrictivos. Las mujeres eran comparadas con los esclavos en términos de estatus, ¿no? Y lo mismo eran comparados con los extranjeros. O sea, el extranjero igual a esclavo, igual a mujer, ¿ya? Ambos se mantenían en la misma escala social, vamos a decirlo, algo así como estatus social. No tenemos algo así como autoridad, ¿no? Cuando se hacía la asamblea era básicamente el Congreso, hoy en día. Ahí se toman las decisiones para la comunidad, ¿no? Solamente podían votar, recuerden, los que podían participar de hombres, mayores de 18, nacidos de padre y madre ateniense, con exclusión de mujeres, esclavos, niños, ancianos, por supuesto. Y hasta por ahí ancianos. Esas eran las exclusiones, ¿no? Y ahí se debatía. No había nadie que dirigiera un poco el asunto, ¿ya? Y por lo tanto, las leyes que se tenían eran mucho por costumbre, ¿no? Lo que nosotros hacíamos repetitivamente y funcionaba, bueno, eso era algo así como una ley, ¿no? Recuerden que aquel que quiere estudiar derecho, una de las primeras fuentes de la ley es la costumbre, ¿no? Si algo se hace repetitivamente en el tiempo, genera costumbre y eso genera ley, finalmente, ¿ya? Algo así como, ¿por qué nosotros paramos con la luz roja en el semáforo? ¿Qué nos hizo eso? Una costumbre que se hizo ley después, ¿no? Para dar el ejemplo. Pero aquí no había autoridad, difícilmente podemos delimitar un territorio. ¿Y cuál es la segunda, característica de un Estado? La norma jurídica, ¿no? El sistema jurídico. Tampoco es que existiera mucho, ¿no? Pero efectivamente, una cosa es la creación del Estado tal como lo conocemos, otra cosa es la composición u organización de la sociedad en la polis griega, y el otro es justamente la democracia, ¿no? Esto es sencillamente cierto. Ahí se crean las primeras nociones democráticas, ¿no? Con Pericles. Recuerden que Aristóteles no apoyaba la democracia. Aquel que se haya leído a Aristóteles un poco en términos muy, muy generales, Aristóteles desdeñaba de la democracia. La consideraba dentro de los gobiernos de los muchos. Recuerden que él estratificaba los gobiernos en tres formas, ¿cierto? El de los unos, de los pocos, el de los muchos. Y él establecía que dentro de cada de esas tres categorías había algo bueno y algo malo, ¿no? Y por lo tanto, en el gobierno de una sola persona, lo bueno, ¿ya? O sea, lo malo era el tirano, ¿no? El dictador. Y lo bueno de una sola persona, ¿qué podría ser? ¿Cuál es como el concepto, ¿no? Un monarca. O el rey, vamos a decir. En el gobierno de los pocos estaba la oligarquía y la aristocracia. Y el gobierno de los muchos estaba la muchedumbre, la tiranía de la mayoría, más llamada democracia, como decía Aristóteles,
Y se supone que lo bueno era algo así como una oligarquía, pero de los muchos. Pero eso básicamente decía Aristóteles, ¿no? Lo malo dentro del gobierno de los muchos era la democracia, ¿ya? Por lo tanto, lo pongo ahí porque es uno de los máximos exponentes del pensamiento político de la poligriega, pero la verdad es que desdeñaba un poco la democracia. Si nosotros vamos avanzando, por tanto, esto no es un Estado, básicamente, ¿ya? El Estado moderno. Sí le podemos dar el check que crearon algo así como el sistema democrático, ¿no? Donde no, vamos a decir, donde todos o la mayoría tienen una cuota de poder para decidir la comunidad. Sacaba un poco los regímenes espartanos, ¿cierto? Regímenes militares, donde una sola persona concentraba la autoridad, ¿cierto? Vuelvo a mi ejemplo de los 300, ¿cómo se llama? Leónidas, ¿no? Que era el rey, finalmente. Atenas, que es la ciudad donde se crea, se supone, la democracia clásica, ellos dicen, no queremos tener ese sistema, porque ese sistema es absolutista, ¿cierto? Es muy dictatorial, es mejor que votemos todos. Y la verdad que, bueno, no todos votaron, se entiende ya nuestras limitaciones griegas, los hombres, etc. Pero antes había una semilla democrática anterior, que era Solón, ¿no? Solón crea algo así como la timocracia, antes de Pericles, y Solón dice, yo también estoy cansado de que me gobierne una sola persona. Voy a hacer que muchas personas nos gobiernen, pero esas personas van a ser las que tienen tierras. Toda persona que tenga tierra o bienes puede votar, ¿no? Algo así como una democracia materialista, marxista, ¿no? De los bienes de producción. Solamente la persona que tuviera suficiente bien y por lo tanto suficiente dinero podía ser una persona objeto de honor para la comunidad política. Pericles dice, no, ¿cierto? Maldito discriminador, es mejor que la gente vote porque sí, no porque tenga tierras. Pero claro, la letra chica de Pericles era, bueno, sí, pero las mujeres no. Los extranjeros tampoco y los esclavos tampoco, ¿no? Después vamos a ver por qué los extranjeros no eran considerados como personas, ciudadanos, ¿no? Recuerden que en esta época, ciudadano y persona no era lo mismo, eran totalmente disgregados. Persona era el ser humano, ¿no? Cualquier persona, cualquiera de nosotros. Pero ciudadano era el que cumplía sus requisitos para estar en la comunidad política. Era un honor. De hecho, era gratis en principio estar en nuestra eclesía, en nuestra gran asamblea. Al principio, después les empezaron a pagar, ¿cierto? A pagar dinero, bienes, y ahí se fue, como muchas cosas que se pagan y deberían ser un honor, todo se fue al carajo en la democracia griega, ¿no? Pero eso en parte, por lo tanto tenemos entendido que no es Estado propiamente tal la parte de la poligriega. Si nosotros vamos a la República Romana, obviamente Roma y la historia romana tiene 3 etapas, pero vamos a ubicar en la República, nos vamos a ubicar ahí. Sigue un poco lo mismo, estratificada al máximo, muy, muy fuerte. Hay muchas series sobre Roma, de hecho hay una serie que se llama Roma, muy buena, la recomiendo, para que vean cómo el contexto político de esa época, estratificados, pero tienen una diferencia, voy a decir. Siguen siendo autocráticos, no eran Atenas. Recuerden que existía el emperador, ya había un senado, justamente, efectivamente había un senado, pero había un emperador que albergaba la mayor cantidad de poderes, ¿no? y sobre todo tenía el poder militar de la gran República Romana, pero también eran teocráticos, es decir, manifestaban o justificaban su poder en tanto poder divino, los dioses, ¿no? Grecia también, ¿no? Los dioses ayudaban, y si uno le rezaba a cierto dios, ¿ya? Yo no me sé el número exacto de cuántos dioses habían, pero eran más de 20, tanto en Grecia como en Roma, ese dios le iba a dar el favor, ¿no? Había un dios para la pesca, un dios para el viento, etcétera, etcétera. Eolo, creo que se llamaba en Grecia o en Roma, el dios del viento. Para la guerra era Ares, en Roma no recuerdo bien quién era. ¿Perdón? Marte. Estoy un poco sordo. Soy viejo ya. Marte, ¿no? Entonces uno lo rezaba, probablemente le iba a ir muy bien en la guerra. Bueno, una locura, pero ellos se lo creían, ¿no? Pero aquí hay un cambio en la forma de entender el estado de la organización política. Los romanos tenían algo que se llamaba las 12 tablas, ¿ya? Algo así como el primer esbozo de ley en la historia occidental de la humanidad, ¿no? Recuerden que Grecia, o vamos a decir Atenas propiamente tal,
tenía algo así como la costumbre, tenían ciertas normas, etcétera, pero ellos empezaron a escribirlas, literalmente, ¿no? Las 12 tablas. Después llega Cicerón, siglo II a.C., y hace algo, vamos a decir, bastante sorprendente, que se llama la codificación romana. ¿No? La codificación romana significa, en términos muy simples, que todas las costumbres que nosotros teníamos, esta vez las vamos a escribir. Ya basta de hacer entender a la sociedad que las cosas se hacen porque sí, si no voy a pescar un trozo de papiro, voy a pescar una pluma, tinte y voy a escribir absolutamente todo, o gran parte de las cosas que nosotros hacemos y cómo nos regimos. Y eso se tiene que cumplir, ¿no? Obviamente las sociedades se van complejizando, va aumentando la población y por lo tanto se hace necesario escribir las cosas que uno hace, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Y por lo tanto el derecho se vuelve especialmente importante, ¿ya? Recuerden que gran parte de toda la enseñanza de los que se enseña en la carrera de Derecho, ahí estoy hablando de mi carrera, se enseña desde la República Romana, porque de ahí parte las fuentes del derecho, ¿cierto? Y todo el pensamiento intelectual de cómo la creación de leyes se parte en Roma, algo que no tenía la polis griega, ¿no? Ese es el principal, yo creo, la principal diferencia y cómo lo hacen Estado, ¿no? Porque tiene un territorio vasto, casi toda Europa, en su apogeo, norte de África, etc. Tenían una autoridad, justamente, y tenían un estatuto jurídico. El punto es por qué no son Estado, ¿no? Y eso lo vamos a ver después, porque recordemos nuestros 3 elementos: territorio, autoridad, estatuto jurídico, pero hay 2 elementos más que no lo hacen Estado tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Y hay una serie de contrapesos y check and balance que no tenía la República Romana. Pero lo principal, el derecho se vuelve algo político, se vuelve la vida en sociedad, ¿ya? Los civitas, o la iura civita, ¿no? Era la vida en sociedad como en tanto derecho político, ¿ya? Ya basta esto de la divinización de la comunidad griega. No, la ley. La ley es lo más importante, ¿no? Algo muy, muy, yo voy a decir, clarificado en el Senado. El Senado se movía a través de las leyes. Así, guarden preguntas y todo. Voy a ver justamente el tiempo para las preguntas. Vamos a pasar muy rápido. Ah, me van a avisar, perfecto. Vamos avanzando a la Edad Media. Obviamente estoy haciendo una historia totalmente muy rápida de esto. Se cae el Imperio Romano, empieza la Edad Media. Típica ciudad condal, ciudad feudal de la Edad Media. Hay un castillo arriba en la colina y las reservas, ¿cierto? Aquí está, vamos a decir, la gente que trabajaba para el señor feudal, que era algo así como el rey de ciertos territorios muy chicos. Esto es casi, básicamente, esto, ¿no? Muy parecido. La Edad Oscura, ¿no? Alguien podría redactar título diciendo la influencia de los escolásticos en la Edad Media. Un tema bastante fome, pero sí, efectivamente, una época oscura porque efectivamente se queman muchas obras filosóficas y teóricas políticas, ¿no? Y se avanza muy poco, justamente por con perdón de los creyentes, la culpa de esa institución, ¿no? De la Iglesia Católica en ese minuto. Muy fuerte la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad europea, ¿cierto?, de la Edad Media. Se quemaron muchos libros respecto a eso, ¿no? Se destruye ante Roma y van quedando disgregaciones del Imperio Romano en diferentes ciudades, ¿no? Y aquel persona adinerada, sea un senador o un jefe militar, un general romano, que mantenía mucho poder después de la caída del Imperio Romano, va a poder generar ciertos castillos, ¿no? Ya tenía castillos. Y dijeron, estamos sin imperio, estamos solos, pero no estamos tan solos. Porque yo como tengo un territorio, vamos a decir que esto es como una finca, ¿no? Una hacienda. Y la gente que trabaja para mí, ¿cierto?, la voy a cuidar, la voy a proteger, ¿no? Pero no le voy a pagar, solamente la voy a proteger. Ese es su pago a la gente. Eso diría el señor feudal. Yo te cuido, pero tú me trabajas. Algo así como un esclavismo buena onda, ¿no? Porque eso era básicamente. Una sociedad que baja de nuevo, ya es efectivamente estetificada, y se vuelve un poco la influencia cristiana católica, vamos a decir, de la justificación del poder. Recuerden que antes era un poco la justificación más allá de los dioses del derecho como auge político, ¿no? Nosotros creamos el derecho, nosotros humanos, pero en la Edad Media esto cambia un poco y el señor feudal se embiste en un aura de divinidad
que es justificada a través de la iglesia, ¿no? Recuerden que ya en esta época ya estaba la iglesia, ¿no? Y toma absoluto y control poder de los señores feudales, ¿no? Aquí no hay mucho más que decir, o sea, esto no es un estado por donde se le vea. Hay un territorio más o menos difuso, hay una autoridad gigante, pero no hay un estatuto jurídico, ¿no? Se hace lo que el señor feudal quiere. Eso básicamente, podemos igual seguir hablando de la Edad Media, igual es interesante, pero para efectos de esta presentación, quédense con eso. O sea, se vuelve teocrático de nuevo, se vuelve el eje político, es Dios. Y nosotros no somos capaces, y esto ya es teoría política de la Edad Media, no somos capaces de alcanzar la perfección en las ciudades terrenales si no vamos a alcanzar la perfección en la ciudad de Dios, ¿no? Es imposible alcanzar la perfección en territorio terrenal, producto de todo este desparpajo territorial, sino siempre la vamos a alcanzar en la ciudad de Dios, ¿no? Iuris Civita. ¿Quién está arriba como el señor feudal era el rey? Nadie. De hecho, el señor feudal era el rey de su territorio. ¿Y no hay otro sino? Chao, así nomás. Recuerden, era básicamente esto. Polis griegas habían por no, así millones, cientos, ¿no? Una era Atenas, otra Esparta. Nadie estaba por sobre las polis griegas. Básicamente esto pasaba en la Edad Media. Y vamos a ver, vamos a seguir avanzando hasta la moderna, cómo estos se empezaron a unir, ¿no? Y tomando justamente tu pregunta, si pasamos a la Edad Moderna con el Renacimiento, se vuelve un poco el auge el redescubrimiento de las ciencias, ¿no? Artísticas, filosóficas, teóricas, vuelve un poco a esto, ¿no? Esto yo creo es la máxima expresión del Renacimiento en esa época. Más allá que efectivamente es Dios tocando al hombre, en el sentido divino, ¿no? Se vuelve un poco a descubrir el ser humano, ¿no? Hay todo un auge por decir, ya estamos chatos, ¿no? De que nos hablen de la ciudad de Dios, sino vamos a empezar a descubrir que el centro de la comunidad política es el individuo, el ser humano. Ya basta de la divinidad, démosle la bienvenida, te digo al tiro, de la racionalidad, ¿no? ¿Perdón? Exactamente. En verdad estoy súper suelto. No, solamente que me gustaría decir la interpretación de la pintura de la creación. Vamos, Nico. Que el Dios representa el teocentrismo y el hombre que está totalmente relajado tirando su mano representa el antropocentrismo. La diferencia entre los dedos que no se tocan es el renacimiento. Efectivamente. Hay un auge, efectivamente, del antropocentrismo, ¿cierto? De ver al hombre como objeto de estudio y ya no ver a Dios como único objeto de estudio. Se vuelve un poco a la racionalidad, al entendimiento humano, a la razón, ¿no? Al renacimiento del ser humano. Y justamente eso indica un poco, ¿no? Y respecto a la pregunta, ¿cómo llegamos de la Edad Media a estos pobres territorios, ¿no? A algo así como los reinos en Europa? Cuando un señor feudal tenía excesivo poder y tenía un ejército, ¿cierto? No todos los señores feudales tenían los mismos ejércitos. La cosa era así. Yo voy con mi ejército y digo, mira qué linda ciudad feudal tienes, dámela o te mato. Era básicamente así, ¿no? O ni siquiera los preguntaban, invadían. Y por lo tanto, el señor feudal, que era muy poderoso, empezó a anexar, otro por el otro lado, hasta que nos encontramos con los reinos, ¿no? La edad contemporánea. Y ahí tenemos los reinos francos, anglosajones, etc. Estoy haciendo una historia muy rápida de esto. ¿Ya? Esto tomó tiempo. Como ejemplos, hay ejemplos como de señores feudales bien famosos, ¿no? No tendría ahora la respuesta, pero te lo podría buscar. Pero esto es como... Sí, pero japonés. Sí, estamos hablando todo esto occidental, ¿no? Europa, generalmente. Como de la serie Vikings, Ya. como Inglaterra y como Wessex, ¿esos son reinos o qué son? Esos son condados, pero que son de señores feudales que anexaron muchos feudos y generaron el condado. Pero efectivamente es justamente eso. Ahí se crean las familias nobles, ¿no? Y cuando eso empieza a unirse más condados, se crea un reino, ¿no? El anglosajón, allá arriba, el franco, el austrohúngaro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Seguros? Ya. ¿Y qué pasa? Al final todos estos señores, ¿ya? Obviamente pueden ser sus abuelos y todo, son los que al final conquistaron muchos feudos, ¿no? Seguían con la idea teocentrista,
¿no? Ellos tenían una justificación divina del poder, pero con toda la enseñanza de la racionalidad del ser humano, ¿no? Con todas esas ciencias humanas. Respecto a lo que se conoce como Estado moderno, el Estado moderno tiene que ejercer el poder de este Estado de base laica. O sea, por ejemplo, en la Edad Media, el poder era invertido en Dios, entonces hay una autoridad. Pero también hay una serie de leyes, como pueden ser las leyes divinas. Claro. Santo Tomás de Aquino, pero existe un Estado en ese sentido, un Estado moderno. Sí, el sistema o norma jurídica establece que la comunidad se va a desarrollar bajo una sola visión confesional, sigue siendo Estado, pero es un Estado confesional, que tiene una religión oficial. Necesariamente, no voy a decir imperativamente, porque sí tenemos estados confesionales hasta el día de hoy. Argentina es un estado confesional. Lo dice la Constitución, de 1863. Muy lejos, según la República Conservadora, está estipulado que el Estado era confesional. Eso por tal, en una prioridad era que había que corregir a la sociedad con el enfoque de la Iglesia Católica. Entonces, esos estados también han sido confesionales. Pero Efectivamente, hay, por ejemplo, estados que siendo laicos reconocen religiones oficiales, pero no la diferencia entre confesional, reconocer una religión oficial, es que una la promueve, la otra la reconoce, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando vamos a llegar hasta la edad contemporánea con la Revolución Francesa, cuando se rompe un poco con el confesionalismo y se da la bienvenida al laicismo. Ahora, esta etapa moderna con el Renacimiento es muy propia de encontrar cierto equilibrio entre Dios y el hombre. ¿Cuándo se rompe esto? Con la Ilustración, ¿no? El siguiente fenómeno después del Renacimiento. Pero estábamos con estos señores, que eran amos y señores de estos reinos vastos, grandes, ¿no? Y se llega a otra etapa, ¿no? La edad contemporánea. Estos son los reinos que yo me refería, ¿no? Está el reino de Francia, el reino de España, el anglosajón, el astrohúngaro, más llamado Sacro Imperio, ¿no? Sacro Imperio Astrohúngaro. Y la verdad es que estos señores que teníamos allá, si bien están investidos de cierto poder divino, de justificación del poder político divino, también tenían mucho conocimiento, no eran reyes tontos, ¿no? Como en la Edad Media o en Grecia. En Roma voy a decir no tanto porque eran bastante instruidos, pero habían recibido muchísima información, muchísimo conocimiento filosófico, ¿no? Recuerden que desde Roma los romanos sentían mucha envidia de la cultura griega y mandaron a traducir todos los textos griegos que se tenían al alcance, ¿no? Por lo tanto, fueron imbuidos de mucha influencia griega, que a su vez murió un poco en la Edad Media, pero renace en estos reinos, ¿no? Por lo tanto, estos señores están muy bien instruidos. El problema es que seguían siendo monarcas, ¿no? Seguían concentrando el poder. Y como le decían a la sociedad, una sociedad que no era desarrollada, no estamos pensando que estamos viendo como hoy en día, ¿no? Eran sociedades bastante precarias en su desarrollo, excepto los monarcas. El monarca, a propósito de su investidura divina, también tenía vastos conocimientos y él se afanaba de eso. Y por lo tanto, ellos sabían perfectamente, y aquí le ponen entre comillas, lo que necesitaba el pueblo. Yo sé lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Imagínense, yo soy el monarca de esta pequeña pero orgullosa nación, la sala FPP, pero le digo, mira, ustedes saben que el break que tienen cositas, galletitas, ¿cierto? Rico, han comido de todo, ¿cierto? Bueno, ustedes no quieren eso. Ustedes quieren lechuga. era como el Deja llegar a eso. todo para el pueblo sin el pueblo. Y sin el pueblo, ¿no? Ustedes ya no quieren galletas, porque la galleta es mala. No quieren chisels, ¿no? Los chisels me los voy a comer yo. Eso sí son ricos. Pero ustedes quieren lechuga, porque eso es lo que yo creo que ustedes quieren. Y como yo soy el monarca, ustedes están condenados, ¿no? Tienen que obedecer lo que yo digo. Eso finalmente tiene un nombre, y lo dijo su compañero, repítelo por favor. El despotismo ilustrado, ¿no? Si nosotros vamos avanzando hasta esta etapa, esta es la etapa más o menos final, ¿no? Pero cuando sale la ilustración a esto, como una forma de respuesta a ciertos actos de esto, ¿no? Recuerden que la ilustración ya es la máxima fenómeno científico, filosófico, político de la razón, ¿no? Ya basta de esto, ¿no? Ya basta de esta pintura hermosa y preciosa, no, el hombre, ¿no? El hombre como símbolo del desarrollo humano. La razón está por sobre la religión o la creencia, ¿no?
Y ahí, bueno, ahí nacen muchísimos autores liberales, ¿no? Y vamos a ver que esto, en algún minuto, la sociedad empieza a darse cuenta, a propósito de la ilustración, que decían, nosotros ya no queremos que este individuo, que supone que sabe todo, esté en el poder porque alguien se lo dijo, que ni siquiera existe, diría la ilustración, ¿no? Y por lo tanto, como no existe, no hay legitimidad de poder. No tienes por qué estar ahí. Nadie te dio el derecho a estar ahí. ¡Pum! Revolución Francesa, ¿no? Todo empezó en la toma de la Bastilla, algo así como, ¿esto no prendió cabro? Bueno, se dieron cuenta que todo explotó con la Revolución Francesa, se rompe el absolutismo, ¿cierto?, despótico de los monarcas, y ahora, esto fue en Francia, pero se empezó a extender de a poco, muy de a poco. Lo de Inglaterra es totalmente aparte, ellos tuvieron otra revolución, mucho más pacífica, pero tuvieron otra revolución muy parecida, pero la de Francia fue especialmente violenta y se empezó a dirigar por toda Europa, pero ese era el ideal, ¿no? Rompamos la justificación divina y demos la bienvenida a la razón humana. Hay muchas explicaciones. Ellos fueron los primeros en tener una revolución industrial, ¿no? Y tuvieron uno de los máximos auges liberales en pensamiento político. ¿Ya? Recuerden a Adam Smith, como padre del liberalismo, vamos a decir, clásico, moderno, ¿no? Y por lo tanto fueron imbuidos, la clase, vamos a decir, la clase política, los monarcas, imbuidos de ideas distintas, ¿no? Igual rompen con esto, ¿sí? No piensen que el monarca dijo, oye, si tienen razón, yo me bajo el poder, vengan ustedes. No, por supuesto que no, pero la transición fue menos violenta, ¿no? Aparte piensa que territorialmente están tan alejados de lo que pasaba en el continente europeo. Incluso los ingleses hasta el día de hoy mantienen un sistema jurídico totalmente distinto al de Europa, el continental, ¿no? El derecho continental es todo esto, pero ellos tienen un sistema totalmente distinto que es el common law. El common law es la visión del derecho de manera totalmente distinta. Y no tiene una constitución como la que nosotros tenemos, que es un librito bien feo y bien gordo. Ellos tienen una hoja como la que tiene Estados Unidos, con principios, ¿no? Y a los jueces se le da mucho poder, en el sentido de importancia, de relevancia en el rol de la interpretación del derecho. Lo que tenemos nosotros en Europa y lo que nosotros también acá es que la ley dice y la ley manda, ¿no? En Inglaterra es totalmente diferente. Pero, bueno, rompemos con esto y aquí sí empiezan los ideales a propósito del pensamiento liberal, y esto no porque nosotros seamos liberales, sino porque pasó, es objetivo. El pensamiento liberal influye, yo creo que relevantemente, en la creación del Estado moderno tal como lo conocemos nosotros, ¿no? Se hace el Estado de Derecho. Bueno, aquí está Diderot, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Hobbes, Locke, todos pensadores. Podemos discutir si los franceses son liberales o no, pero todos más o menos liberales, ¿no? Con ideales liberales. Y por lo tanto, Estado de Derecho, separación de poderes. Basta del monarca con todo el poder, vamos a romper el poder, y nada mejor que mantener el poder separado entre eso, ¿ya? Vayan ustedes a saber por qué 3, no 4 y 5, pero 3, ¿ya? Alguien que haga las leyes, alguien que gobierne, administre, y alguien que imponga la sanción a propósito de violentar una ley o de violar una ley, ¿no? Estado moderno. ¿Y cuándo se cumple el Estado moderno, Estado liberal moderno? Territorio, autoridad, sistema jurídico, pero además tiene que haber un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa la separación de poderes, el apego del poder a la norma, etc., ¿no? Y ahí tenemos el Estado moderno. Por eso antes Roma no tenía un Estado moderno como lo que nosotros hoy día lo tenemos. Por eso Grecia, Atenas, Esparta, etc., no lo tenían. Por eso los feudos no lo tenían. Y por eso los reinos tampoco lo tenían, ¿ya? Para que se tenga la diferencia, todos aquellos eran protoestados, estados distintos de organización de la sociedad de manera distinta, pero el Estado moderno tal como lo conocemos hoy día en Occidente fue a propósito de la Revolución Francesa, ¿no? Estado de Derecho y separación de poderes, eso básicamente, en términos muy, muy, muy concretos. Y me gustaría meterme en la justificación del Estado, ¿no? ¿Por qué justificamos al Estado? ¿Por qué creen ustedes? Muy interesante. ¿Por qué justificamos el Estado? Porque tiene que haber un Estado. Esa es una buena pregunta.
Si vamos a revisar ciertas justificaciones de ciertos intelectuales, ¿no? Aristóteles, acuérdense que le decía que todo era política. El ser humano es un animal político, un sum politikon, ¿no? Eso decía Aristóteles. Y por lo tanto, el hombre que no estaba en comunidad no era un ser humano. No podía desarrollar su humanidad, ¿no? Su potencial humano. Por lo tanto, el ser humano estaba destinado a ser gregario, a estar en comunidad. Eso es ser gregario, ¿no? El estar acompañado, el generar comunidad. Eso decía Aristóteles. Y por lo tanto, el ser humano que no pertenecía a la comunidad no podía ser parte de la comunidad. Es un poco tautológico, pero esa era la justificación de por qué el extranjero no podía participar de la comunidad política, ¿no? Aristóteles decía, el ser humano que está inserto en su comunidad tiene que permanecer en su comunidad, porque ahí se desarrolla, no puede estar en otra, ¿no? Y por eso el extranjero o aquel, imagínense, nosotros fuéramos todos participantes de esta gran asamblea, adiós la prohibición de las mujeres, adiós la prohibición de los esclavos, ¿no? Y a los extranjeros también. Pero alguien no quiere participar de la asamblea, pudiendo. No quiero, no estoy ni ahí, ¿no? Me carga la política. Discuten todo el día, porque en verdad era literal, discutían todo el día. Y era por consenso unánime. Imagínense, alguien se ponía pesado, tenían que convencerlo hasta el final del día. Me dio un calambre. Pero si alguien no quería participar, esa persona era un idiote, ¿no? Algo así parecido como a aquel que se abstrae de ciertas cosas. Eso decía Aristóteles. Y el idiote, hasta el día de hoy, tomó un significado peyorativo que es idiota, ¿no? Aquella persona que no quiere estar en la comunidad, que no quiere ser partícipe, siendo que no hay nada más intenso y bonito para Aristóteles, que era la vida en política, la vida en comunidad, era un idiota, ¿no? Un extranjero, un idiote. Por eso el extranjero no podía, ¿no? Y también nos dice que un hombre en soledad, fuera de la comunidad, está más cerca de ser una bestia o un dios que un hombre, ¿ya? O eres un dios, o eres una bestia, un idiote, un animal, si no estás en comunidad. El ser humano es comunidad. No hay algo así como el individuo. Hay comunidad. Adiós al individuo. Tú no existes como persona, existes en la comunidad, ¿ya? Eso decía Aristóteles. Pero después Thomas Hobbes, muy entreguito ya en el tiempo, nos dice otra cosa totalmente distinta. Nos dice que efectivamente el individuo existe, se le tiene que dar dignidad al individuo, por ser individuo. Pero Thomas Hobbes, a diferencia de nuestro amigo John Locke, que me encanta esta distinción en teoría política, uno de los primeros padres de la teoría política liberal, Thomas Hobbes dice que el hombre, lanzado en su estado de naturaleza, algo así como Dios nos mandó al mundo, ¿no? Sin reglas, sin nada, es un ser humano totalmente malo, ¿no? Vamos a decirlo en términos criollo. Es un ser perverso de guerra de todo contra todos y contra todo, ¿no? El ser humano dejado en la naturaleza, en estado de naturaleza, y se encuentra con alguien, probablemente se maten. Eso decía Hobbes, Thomas Hobbes, ¿no? Y por lo tanto la legitimidad y justificación del Estado para Thomas Hobbes es que en algún minuto todos nosotros, animalitos que se querían matar, ¿ya? Seres llenos de perversión, egoísmo y maldad, vamos a darnos las manos, todos, y decir, ¿sabéis qué? Dejémonos de matar, creemos un ser un poco más superior, ¿cierto? Que nos imponga reglas para que dejemos de matarnos. Porque ya esto es imposible, no podemos seguir matándonos, ¿no? No puede ser que yo siga durmiendo con mi control en la mano porque si no me lo roban y es mi bien más preciado, o me matan, ¿ya? Yo quiero, ¿este es el tiempo de pregunta? Ah, ya, termino al tiro, sí, con esto termino. Yo quiero dejar mi control mientras duermo al lado de mi cama, sin que nadie me maten ni lo roben. Y por eso creamos lo que se llama el Leviatán, ¿no? De Thomas Hobbes. El Leviatán es básicamente es Thomas Hobbes, ¿no? Pero si alguien se fija, alguno ha visto esta imagen muy de cerca, él está compuesto de personas, ¿no? Que sería la comunidad. Por lo tanto, la comunidad crea al gran Leviatán que impone justicia, al mismo tiempo que impone su arma, ¿no? Por lo tanto, el gran Leviatán, el Estado, finalmente, dice Thomas Hobbes, está y se crea y se legitima a propósito de la naturaleza malvada del ser humano. Crea reglas necesarias para que nosotros no nos matemos, ¿no? John Locke, por su parte, dice algo, vamos a decir algo relativamente distinto. John Locke dice que el ser humano dejado en su estado natural, ¿cierto? Él no ocupa esos términos, pero vamos a decir como estado natural, va a cooperar con el otro. No se va a matar, ¿no?
El ser humano es potencialmente virtuoso, ¿no? Va a tender a cooperar con el otro para lograr los fines, ¿cierto?, de ambos. No va a pescar la roca en primera instancia y le va a pegar al otro, sino decir, mira, tengo una piedra. Esta piedra te puede servir para esto, pero si tú me das esto, cooperación, ¿no? El mercado actuando. Y entonces, ¿por qué existe el Estado?, diría John Locke. ¿Para que nosotros maximicemos esa cooperación? Para poner reglas y normas para que la cooperación sea más fluida, sea mejor. Y a propósito de quienes quieran robar o quieran matar, no puedan hacerlo, ¿no? La legitimidad es distinta, porque la naturaleza humana para Hobbes y Locke es totalmente distinta entre uno y otro. Uno dice que es malo, otro dice que es bueno, que coopera, ¿no? Y por eso está el Estado. Son legitimaciones distintas, pero tienen que estar, ¿no? Y bueno, nos vamos a Max Weber. Algunos ya lo han leído. Él dice que el Estado no son estas divagaciones raras de sus compañeros, ¿no? Sino dice, el Estado se funda en el poder, y el poder no es más que violencia. Y por lo tanto, nosotros le damos al Estado el poder de usar la fuerza de manera legítima. Y ahí está lo que se llama, tanto en Locke como en Hobbes, el contrato social, ¿no? Esa dada de mano que nosotros habíamos hablado en Hobbes, cuando no queríamos matar más, es pactar socialmente un acuerdo. Y ese acuerdo crea el Estado, ¿no? Ese es el contrato social. Nosotros firmamos una especie de contrato, eso es básicamente la teoría, un contrato que se eleva en los aires y desaparece, pero que queda ahí, ¿no? Queda inmanente. La diferencia en el contrato social en Hobbes es que dice que no se puede romper. Ustedes firmaron el contrato y se quedan tranquilos con ese contrato, porque no lo pueden volver a romper. Ustedes crearon el Estado y no se pueden desdecir de eso, ¿no? Porque si no se van a volver a matar, ¿cierto? No sean ingenuos, diría Thomas Hobbes. Pero John Locke dice, no, yo sí encuentro que ese contrato se puede romper. En tanto el Estado que nosotros creamos en base a ese contrato social me deja de asegurar algo básico y esencial, que es la vida, la propiedad y la libertad. 3 aspectos básicos de John Locke para la justificación del Estado. Si un Estado es incapaz de proteger la vida, la libertad y la propiedad, entonces nosotros rompemos ese contrato y hacemos caer al Estado. Y después firmamos de nuevo otro Estado, ¿no? Otra justificación del Estado que sí proteja esas cosas esenciales. Entonces Max Weber dice, este contrato está legitimado por esa violencia. Nosotros en este contrato social, a propósito de crear el Estado, dimos nuestra violencia, que nosotros sí podíamos usar, al Estado. Ya no nos podemos matar entre nosotros, no podemos usar la violencia entre nosotros, la puede usar el Estado. Y como estamos todos de acuerdo, porque todos firmamos el contrato social, solamente el Estado puede usar eso, la fuerza legítima, ¿no? Eso dice Max Weber. Pero Max Weber dice, el Estado no es nada más que violencia legítima. Basta de estas cosas lindas de John Locke y Thomas Hobbes. No, es violencia, ¿no? Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. Ese es básicamente el pensamiento de Max Weber. Razón tiene, básicamente, si uno lo piensa en su fundamento, razón tiene, ¿no? Bueno, iba a mostrar un video, pero claramente no pudimos. ¿Cómo lo limitamos? Habíamos hablado de los 2 elementos que suman el Estado moderno, la separación de poderes, ¿no? Y el Estado de Derecho, que es aquel que delinea quiénes justamente se pueden mover dentro de este espacio. La ley o la Constitución, ¿cierto? Y el poder judicial o la justicia, ¿no? Y hablando de democracia, obviamente, no voy a poder, se los puedo dejar mañana porque hablamos de Constitución. Estas ideas, ¿no? Por qué es importante la democracia y por qué encuentro que es necesario decir esto, por muy básico que sea, porque lamentablemente, chicos, las estadísticas nos dicen que la gente ya no está creyendo en la democracia tal cual la conocemos, ¿no? Por lo tanto, le pueden sacar fotos de esto, se las puedo mandar, etcétera, pero mantengan estas ideas, ¿no? No hay ningún otro sistema menos malo que la democracia. ¿Y qué hace la democracia? Básicamente es limitar el poder de quienes siempre han querido aplastar, si es que no tienen límites. Siempre recuerden eso. Ningún ser, diría Max Weber, en el poder pacta a beneficio de la gente. Siempre pacta con poderes diabólicos. Y si no ponemos límites al poder diabólico de aquel que está en el poder, tarde o temprano, como no tiene límites, va a querer aplastar, con tal de llegar a sus fines. No, la violencia que hemos vivido estos 2 meses, casi 2 meses, es básicamente lo que puede hacer un Estado sin límites. Quemar, aplastar, ¿no? En conformación a lo que él quiere llegar. ¿Ya? Básicamente eso. Porque es importante la democracia, lo queramos o no, limita a quien siempre ha querido aplastar, ¿no? Que es el Estado, diría Max Weber.
Gracias. Ya, tenemos tiempo como para 3 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué el humano se demoró tantos años, tantos cientos de años en llegar a esta como conclusión y hacer un Estado moderno? Como que, Wow. ¿cuál fue la chispa que nos hizo despertar o finalmente qué nos retrasó tanto tiempo? Así como el mundo despertó, ¿no? Chile despertó. Juntemos todas las preguntas. Prefiero. ¿Qué se llama la pregunta? Bajo el tema de la libertad, que es lo que promueve al final la democracia. Perdón. Bajo el concepto de la libertad, ¿Ya? el tema de la democracia y todo lo que se busca para evitar la opresión de sectores que sean, entre comillas, violentos, por decirlo así. Claro. ¿Cuál es el lugar que toma el tema material o el bienestar material dentro de la promoción de la libertad? Es decir, ¿puede haber una libertad sin un bienestar material asegurado o eso se considera una pseudo libertad y cómo se ordena en el material jurídico? Ok. Ya, ¿por qué crees que la gente ya no cree tanto en la democracia? ¿O por qué ya no la legitima tanto? Excelente pregunta. Tú muy bien dijiste que era el Estado, en el fondo, el que era el que hay que limitar porque es el que en un momento puede aplastar. Hoy yo creo que coincidimos por lo que tú dijiste, que en Chile el mayor abusador es el Estado. ¿Cómo hacer para controlar el abuso del Estado si es que no hay imperio de la ley, como fue el último tiempo? Ya. Quedan 5 minutos. Ya. ¿Por qué nos demoramos tanto? Es una interesante pregunta. Yo creo que no es porque seamos tontos, ni mucho menos. Yo creo que si uno empieza a revisar la historia política, ¿no? de las cosas que revisamos y empieza a profundizar los aspectos más básicos, uno diría que nos demoramos tanto en llegar porque no había tanta experiencia para llegar a eso, ¿no? El ser humano se funda, diría esto la Ilustración, ¿no? Y el Renacimiento, se funda en el error y la experimentación. El ser humano va descubriendo cosas, ¿cierto?, que le pueden hacer mejor o peor a propósito de la experimentación. Generalmente son cosas buenas porque el ser humano al experimentar va a sentir que el fuego quema, ¿no? Y que el agua satisface, vamos a decir, o cura, ¿no? Y por lo tanto vamos a entender que el fuego sirve para ciertas cosas y el agua para otras cosas. Esa es la experimentación. Y nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia, vamos a decir, occidental, incluso mundial, diversos experimentos. Esto es la historia occidental, ¿no? Pero hemos vivido autocracias, hemos vivido totalitarismos, vivimos, bueno, voy a interpelar a la gente en Europa, 2 guerras mundiales, vivimos una guerra fría, y al final nos dimos cuenta que todos esos experimentos en algún sentido nos seguían aplastando, ¿no? Nos seguíamos sintiendo que no estamos alcanzando nuestro potencial. Y la única forma que descubrimos para alcanzar cierto potencial era un sistema que nos permitía vivir pacíficamente, resolver nuestros conflictos pacíficamente y mantener limitado a aquel que nos gobierna, que les dimos esa autorización, pero que no nos aplaste cuando quiera. Y esa es la democracia finalmente, ¿no? Y creamos miren qué frágil es. Nosotros creamos un concepto que es la ley, el Estado de Derecho, para limitar al que está arriba, ¿no? Pero es una confianza, es un voto de confianza, es como caminar en la oscuridad, porque cualquiera, sea que gobierne, puede llegar y matarte, ¿cierto? Por mucho que la ley diga que no puedes, ¿no? Pero al revés, a nosotros nos hemos entendido que está impedido de romper obras públicas, pero si queremos podemos juntar, ¿cierto?, estas cosas, ir a la calle y quemar y hacer una barricada, ¿no? El papel aguanta muchas cosas. Ahora, el punto es que el Estado sí puede llegar con un guanaco, meternos a todos presos por hacer una barricada porque eso es ilegal, ¿no? El punto es que necesitamos tantas instituciones como para limitar al poder. Karl Popper decía que da lo mismo quien llegase al poder. Da lo mismo. Puede llegar un populista de izquierda o un populista de derecha. Puede llegar un ser totalmente loco al poder. Eso no le importaba a Karl Popper. Lo que sí le importaba es que existieran instituciones lo suficientemente fuertes para limitar los actos de locura de ese loco, ¿no? Y instituciones tales como desde el Congreso hasta el Poder Judicial, pasando por Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, ¿no? Esas son instituciones. Y la institucionalidad también la ciudadanía,
¿no? Y por lo tanto también se requiere una ciudadanía fuerte para vigilar al poder, ¿no? O sea, por eso la ley aguanta mucho, las constituciones, lo vamos a hablar mañana, aguantan muchas cosas. El punto es la confianza que la gente, la ciudadanía, tenga en las instituciones, ¿no? Y por eso yo creo que nos demoramos tanto en llegar. Y todavía queda trecho. O sea, Fukuyama no tenía razón cuando dijo la historia, el fin de la historia, ¿no? La siguiente pregunta: ¿puede haber libertad sin algo así como satisfacción material, ¿no? Con bienestar. Yo creo, entendiendo los conceptos de libertad, tú para, vamos a decir, experimentar la libertad, tienes que tener una serie de opciones, ¿no? Porque si no tienes las opciones, difícilmente vas a tener libertad de elección. El punto es que tú necesitas ciertos pisos mínimos para disfrutar cualquiera sea esa elección, ¿no? Papel del Estado más básico es garantizar la seguridad, el orden público, vamos a decirlo así, ¿no? Y por eso le dimos la violencia legítima al Estado para que él, si hay una ruptura de orden público de violencia, pueda pararlo inmediatamente, ¿no? Pero también hay ciertas cosas materiales que necesita el ser humano para desarrollar su potencial sin la necesidad de que el Estado le intervenga, ¿no? Algo así como el Estado paternalista. Y por lo tanto el Estado se tiene que poner piso mínimo. Eso yo creo que lo entendería cualquiera. El punto, y lo más difícil, lo más complejo, ¿cuál es ese mínimo? Y toda sociedad tiene distintos mínimos, ¿no? Por lo tanto, esta cosa de que el Estado de Europa lo hizo, sí, somos Chile, la cultura, la historia y la experimentación son totalmente distintas, pero efectivamente tiene que haber libertad con cierto bienestar material, eso es real, ¿no? ¿Por qué no creemos en la democracia? Voy a tratar de irme a una de las últimas que no les pude mostrar antes de terminar. Acá. Este gráfico muestra básicamente dos cosas, en términos de población, ¿no? Población mundial, y en términos de países, ¿no? Esto mide el índice de libertad en el mundo. 39% al 2018 era considerada libre, ¿no? En términos de derechos civiles y políticos, derecho de circulación, o a la libre circulación, a la libre expresión, al voto, etcétera, al libre culto, ¿por qué no? ¿Ya? Y el 45% de los países. Esto al 2019, medido bajo la misma institución, baja a 35 y baja a 40. Por alguna razón, en el siglo XXI, están bajando las personas libres, ¿no? Y también está bajando la creencia en la democracia. Si uno ve las encuestas desde el 2010 en adelante, lo que baja es que la democracia deja de cumplir sus promesas, algo así, ¿no? No estamos creyendo en la democracia porque no cumple las cosas que nosotros queríamos. Y paralelamente está subiendo la violencia como método de resolución de conflictos legítima, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la democracia y el Estado están justamente para resolver de forma pacífica nuestros problemas, que era un poco la tesis hobbesiana de Thomas Hobbes, parece que ya no estamos creyendo tanto en eso, ¿no? Que ya da lo mismo el resolverlo pacíficamente y que la violencia es el único motor, diría Marx, ¿no? Para la movilidad o para el avance humano, ¿no? ¿Por qué dejamos de creer? Yo tengo, básicamente hay muchas tesis. Lo que sí les recomiendo es un libro que se llama Malcriando a los jóvenes estadounidenses, de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, que lo tiene la Fundación para el Progreso, lo pueden comprar. Es un mamotreto más o menos largo, pero explica por qué las nuevas generaciones, y aquí no lo estoy interpelando a ustedes, por qué dejaron de creer, ¿no? Básicamente porque se criaron en que la emoción era más importante que la razón, ¿no? Lo que yo siento es único método para hacer justicia, y no estoy pensando mucho en lo que significa la emoción. Son seres hipersensibles, ¿no? Y les enseñaron durante años que aquel que estuviera de acuerdo con él era su amigo y aquel que no era su enemigo. Uno, si se mete a Twitter, va a entender perfectamente o a Instagram, ¿no? Con esa idea. Y lo otro es que son generaciones que nacieron en democracia, ¿no? Es como nacer con agua potable. Uno siempre cree que el agua va a seguir, ¿cierto?, saliendo de esa llave. Pero la verdad es que si uno conversa con sus papás, siempre les van a decir, sí, tú sabes que el agua no siempre fue potable. Bueno, la verdad es que sí, sobre todo en Chile, ¿no? En los 90 se alcanzó la potencialidad del agua en términos de distribución. Lo mismo con la democracia, normalizamos la democracia, ¿no? Y por lo tanto, como normalizamos, no vimos otra opción, porque siempre estuvimos con democracia. Entonces, cuando no nos sirve, pensamos que hay otra opción posible, mejor que la democracia. Y la verdad es que si uno revisa la historia, ¿cierto? ¿Por qué nos costó tanto llegar a esto? Uno entenderá
que no hay otro método hasta ahora que les permita eso, ¿no? Esa normalización de la democracia es lo que ha permitido constantemente que la gente deje de creer en ella. Porque siempre va a estar ahí, va a pensar la gente, ¿no? Siempre va a estar democracia, hagamos lo que hagamos, destruyamos lo que destruyamos, va a estar democracia. Y la verdad es que no. Y la última pregunta para terminar, ¿cómo controlamos el Estado, no? Sí, básicamente. ¿Ah? Los abusos. Desde, vamos a decir, desde un asesinato del agente del Estado hasta un abuso, ¿cierto? Una discriminación, el Estado se controla respecto o con la justicia, ¿no? Parte importante del Estado de Derecho y de la democracia es un poder judicial autónomo, independiente, lejos, muy lejos, ojalá, de las influencias del poder legislativo y del poder ejecutivo, y algunos autores te dirían también muy lejos de la democracia. ¿Ya? Interesante esa idea, que los jueces nunca sean elegidos democráticamente. Imagínense lo peligroso que es elegir a un juez democráticamente o popularmente, ¿no? Es debatible la idea, por supuesto, yo la considero muy peligrosa. Pero ¿cómo se controla un abuso? Básicamente tú tienes los tratados internacionales, y por tanto tienes cortes internacionales que se ocupan de aquello, tienes leyes y tienes sanciones que el mismo Estado se va imponiendo. Ahora, nada de eso sirve si no hay una ciudadanía activa, ¿no? Por supuesto. Ya, despedimos a Esteban Montoya con un fuerte aplauso. Gracias, chicos. You